Hola y bienvenidos al mundo del deporte. Hoy tenemos un directo muy especial porque es que vamos a presentar y transmitir un seminario más sobre el buen trato en el deporte. Es el tercero que transmitimos aquí en Baloncesto Prisma en colaboración con IDIS, Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social. Comenzamos ahora esta segunda parte de esta tercera edición de los seminarios sobre buen trato en el mundo del deporte. Ayer tuvimos un seminario con apellido balonmano y hoy tenemos un seminario con apellido femenino. En los seminarios anteriores estuvo María José Castaño, a la que luego tendremos la oportunidad de tener aquí también sentada con nosotros, que nos introdujo qué es el buen trato y cómo hay una ley de protección a la infancia que en muchos casos no se está cumpliendo, y por eso hacemos estos seminarios para concienciar a la gente de que se tiene que cumplir. La pusimos falta ayer, pero como he dicho, en un rato estará con nosotros. Le agradecemos que está viajando desde Barcelona para estar aquí. Ayer estuvimos muy bien acompañados, hablamos mucho de buen trato en el deporte desde la experiencia de Nacho, Ignacio González, que nos contaba su visión del buen trato y las experiencias que ha vivido en el mundo del balonmano como jugador, como entrenador y a posteriori, actualmente como empresario también de un gimnasio que tiene. Y hoy saltamos al deporte que más nos gusta, al menos al principio, en mi caso, el baloncesto, y unimos la Lopibi y el baloncesto porque tenemos como invitada a Carmen Gómez. Pero antes de comenzar con Carmen Gómez, y luego también estaremos con Carla Gallardo, atleta profesional, quiero repasar simplemente qué es la Lopibi. Para los que no lo sepan, la Lopibi es la Ley Orgánica 8 del 2021 de 4 de junio, protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Tiene como objetivo proteger a los niños, niñas y adolescentes, que nos referiremos a ello a lo largo de toda la jornada como los NNA, en los lugares donde hacen deporte a través de protocolos obligatorios, que deben ser aplicados por quienes realicen actividades deportivas con los NNA, niños, niñas y adolescentes. Como decíamos, tenemos a dos perfiles distintos para que nos cuenten su experiencia personal y su visión del buen trato en el deporte. Comenzamos por Carmen Gómez, que viene de Valverde de Manjano, un pequeño municipio en Segovia, es la actual delegada de protección en la Federación de Baloncesto de Castilla y León, también es delegada provincial en Segovia, y su vida profesional va asociada a la comunicación, la información, la asesoría y la digitalización, con experiencia en asociaciones deportivas, empresas privadas e instituciones. Ha sido jugadora profesional de baloncesto, entrenadora y gestora de clubs, sobre todo en el entorno rural. Y ahora ya sí, lo primero que te quería preguntar, Carmen, ¿cómo empezaste tú en el deporte? Cuéntanos. Pues empecé por una inquietud de niña de moverme y hacer cosas. Y bueno, pues intenté tocar todo lo que se nos permitía. Federativamente hablando, había deportes pues, que no podíamos hacer y lo hacíamos en la plaza o en el barrio. Pero bueno, jugué a diferentes deportes como fútbol, hice atletismo. El baloncesto me enganchó porque en mi colegio era un referente. Teníamos un equipo de jugadoras que ya estaban a punto de ascender a la máxima categoría y que para nosotras eran referentes y nuestras propias entrenadoras, y fue lo que al final me llevó una motivación de implicarme más, echar más tiempo y practicar más ese deporte, pero sin abandonar el acercarme a otros como el atletismo, el balonmano, que siempre te dan una visión, el fútbol también, que siempre te dan una perspectiva más abierta de lo que es el deporte, la oportunidad de conocer gente y de tener actividad física. Cuéntanos un poco cómo entras tú a formar parte de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Bueno, pues después de COVID me recibo una llamada de Óscar Castañeda, había elecciones a la Federación de Baloncesto y me proponen ser la delegada provincial de Segovia. El delegado que hasta ese momento estaba, en principio no quería continuar y pensó en mi perfil y en mi persona para cubrir ese puesto. A mí me pareció un reto ilusionante, una gran oportunidad de volverle al deporte que tanto me ha dado pues ese tiempo necesario, ¿no?, en la parte más protocolaria, más gestora, para garantizar pues, que niños, niñas y adolescentes y también mayores pues, disfruten de un deporte que a todos nos aporta mucho. Y desde tu experiencia, ¿qué grado de conocimiento dirías que hay acerca de la ley de la Lopibi en el mundo del baloncesto? Bueno, creo que en general el conocimiento es poco. En el mundo del baloncesto es verdad que desde hace unos meses estamos incidiendo mucho en ella, a los clubes les hemos informado, hemos creado el perfil de delegado
que asumo yo, estamos ya desarrollando el protocolo, o sea, las diferentes patas o pilares que tiene que tener para ramificar y llegar a todas las provincias, a todos los clubes, formar a las personas que tienen que estar ahí, porque no olvidemos que la ley está muy bien, pero que hay que darle forma, hay que presentar el camino o el protocolo que hay que seguir, los niños, las niñas y los adolescentes tienen que conocerlo y tener la confianza de poder utilizarlo. Entonces, los pilares que tiene que tener ese fin, nosotros ya estamos trabajando en ellos y yo creo que día a día y paso a paso y a no más tardar al primer trimestre del próximo año, el nivel de conocimiento de los clubes de nuestra región va a ser muy importante. La LOPIBI, uno de los temas que abarca es la discriminación. Tú, por lo que has visto, ¿consideras que hay discriminación, por ejemplo, en el baloncesto masculino y el femenino? Yo creo que hemos evolucionado mucho en materia de igualdad y equilibrio entre el baloncesto masculino y femenino. En lo que a la Federación de Castilla y León de Baloncesto se refiere, en principio hay muchísimo interés en que no haya muchas diferencias. Las selecciones tienen el mismo trato, las competiciones también se persigue hacer con ellas algo muy equilibrado. Estamos más en las personas y en los deportistas que en el formato si es masculino o femenino. Vemos un poco, aterrizamos a las necesidades de los deportistas, ¿no? Entonces yo creo que se está trabajando y dando pasos. Es verdad que hay cosas que traemos de atrás, ¿no?, que hay que mejorar y que día a día todo aquello que vemos que puede ocasionar un desequilibrio se corrige, pero en principio yo estoy bastante contenta porque creo que en todas las provincias de Castilla y León y a nivel federación y selecciones estamos de la mano de Óscar Castañeda, el presidente, estamos trabajando en pro del baloncesto femenino y el masculino, por supuesto. La ley también hace referencia a los insultos y humillaciones que a veces se producen. ¿Qué situaciones consideras tú que se pueden catalogar como tal, que no sean incluso tan evidentes de maltrato que cuando un padre insulta a un árbitro, pero qué situaciones incluso que se dan todavía más, desgraciadamente, se pueden considerar como situaciones de maltrato y que por supuesto hay que evitar? Mira, cuando hablamos de maltrato o de situaciones injustas en deporte, en baloncesto, es verdad que siempre nos paramos a pensar en, bueno, pues el comportamiento de la grada, ¿no?, cuando están demasiado eufóricos eso pasa a una falta de respeto hacia jugadores de equipos rivales o a los árbitros, que es un colectivo que quizás recibe muchísima presión y también muchas faltas de respeto, y no podemos olvidar que es un colectivo en el que hay muchos menores porque empiezan a arbitrar pronto, desde los 14 años ya están arbitrando. Los entrenadores también reciben su parte de presión, pero no nos debemos de quedar en la evidencia del insulto o la falta de respeto clara, que yo creo que esa a muchos nos abochorna, o todos hemos vivido dos situaciones activas o pasivas en ese sentido, podemos corregir. Hay otras muchas situaciones que son muchísimo más sutiles y que son las que a lo mejor sin darnos cuenta se están produciendo y debemos de atender, como por ejemplo ese niño que no juega un partido y no recibe un tiempo o una explicación o una enseñanza, ¿no?, un saber o sentirse acompañado, o faltas de respeto entre compañeros o entre rivales. En momentos puntuales yo creo que hay que trascender a lo que conocemos como una gran falta de respeto, a detalles que son lo que hará mejor el deporte y cómo nos comportamos a la hora de verlo o practicarlo. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, las dificultades que crees que hay para que a corto o medio plazo todos los clubes cuenten con un delegado de protección? Bueno, la primera es tomar conciencia de ello. Es verdad que muchas veces los clubes lo que les falta es personas implicadas, ¿no? Es fácil tener deportistas, bueno, también tiene su trabajo el captar al deportista para que haga tu deporte, pero muchas veces, bueno, pues es difícil conseguir entrenadores, es difícil conseguir gestores, ya estamos trascendiendo a figuras que son necesarias como psicólogos o pedagogos que ayudan un poco a todo esto, y la figura del delegado es una figura muy necesaria porque al final lo que estamos formando son personas, valores, y yo creo que es muy importante tomar conciencia y tener a alguien con la capacidad de hacer esto, que en principio seguramente sea asumido por alguien
que haga una doble función, pues que sea entrenador o gestor y que a la vez pueda tener la empatía de realizar estas funciones, pero bueno, poco a poco yo creo que las estructuras de los clubes se adaptarán a la realidad y juntos evolucionaremos a tener delegados y a tener figuras que mejoren nuestro deporte. La ley también prevé de alguna forma de la LOPIBI que todos los profesionales que trabajen con los niños, niñas y adolescentes deben estar formados para poder atenderles de forma adecuada. Pero realmente, ¿qué es atender de forma adecuada a un niño, niña o adolescente? Pues mira, tú cuando llegas y empiezas con niños pequeños, tú lo que tienes delante son personas o personitas que están ilusionados, cada uno con diferentes objetivos a la hora de enfrentarse al deporte, ¿no? Quieren hacer deporte, quieren divertirse, su objetivo de motivación debe ser siempre mejorar y debemos de enfrentarnos a ellos de una manera equilibrada, intentar no establecer roles, intentar no faltar al respeto con pequeños detalles que muchas veces, bueno, pues por tradición o porque muchas veces venimos de entrenar bajo referencias o referentes que tenemos, ¿no? Y hay veces que se normalizan ciertas situaciones que no son tales. Yo creo que realmente ese es el camino, el establecer situaciones, identificar situaciones de mejora, puntos de mejora, para desde muy pequeños que los niños, las niñas y los adolescentes se sientan acompañados, sientan confianza, se sientan poder conseguir objetivos, porque un niño no es igual con 7 ni madura de la misma manera, también en deporte pasa, ¿no? Entonces es muy importante que quien le acompañe a ese niño, niña o adolescente, quienes estén en su camino deportivo, tengan esa empatía y esa preparación. Desde la federación consideramos un pilar fundamental lo que te he comentado, la formación. Entonces es muy importante tener protocolo, monitorizar ese protocolo y ver de qué manera hay que hacerlo, pero es muy importante formar a las personas que van a estar cerca de los niños, niñas y adolescentes para que sean capaces de transmitirles cuál es el camino, pero además también identificar dónde estamos fallando, porque podemos ir a lo fácil, pero como te comento, hay muchos detalles sutiles, muchas cosas que hacemos sin querer, ese comportamiento o valores que transmitimos a los deportistas que no son solo en la pista, sino también fuera de ella, esa exigencia, porque al final lo que estamos construyendo son relaciones de personas, ¿no?, que se transmiten a la hora de jugar. Entonces todo eso, si está en una formación, será algo que, bueno, que ayude muchísimo a los entrenadores a la vez que les enseñas táctica, técnica o cómo ganar un partido, ¿no? La ley también abarca el campo de la formación activa de los niños y fomentar su participación. ¿Cómo se puede materializar esta propuesta de fomentar su participación y qué límites hay y cuándo ponerles? Pues mira, lo primero para fomentar la participación de los niños es escucharles. O sea, muchas veces, bueno, yo creo que esto es en la vida, la capacidad de escucha, ¿no? Es importante saber qué opinan ellos también. O sea, primero les tienes que poner evidentemente sobre la mesa la oportunidad de participar en ella, qué cosas pueden aportar y una vez has escuchado, evaluar y elaborar algo desde la perspectiva ya más profesional, desde nuestra experiencia, ¿no?, que llevamos ya un camino y una trayectoria, y asentar algo importante. Entonces, la participación de los niños, el que se formen también, porque al final son los equipos deportivos son relaciones de personas, es trabajo en equipo, cada uno asume sus roles en un momento diferente y en situaciones diferentes, hay toma de decisiones, hay que formarles en cómo tienen que relacionarse entre ellos, cómo tienen que relacionarse con el equipo rival, que no es el enemigo, es sencillamente, pues ayer comentaban, el equipo rival al final es alguien que nos va a hacer mejores, ¿no? Todo eso hay que enseñarlo a los niños, no solo a los entrenadores. Entonces sí que me parece muy importante incorporar formaciones para padres, para niños, para los diferentes estamentos como árbitros, para que empaticen con las situaciones, sepan identificarlas y sepan gestionarlas.
Ayer hablábamos también de la importancia, sobre todo en base, de formar no solo deportistas, sino también personas y educar en valores, y muchas veces se pierde esa parte de educar en valores y se centra solo en lo competitivo, se es demasiado exigente. Y mi pregunta es, ¿se está exigiendo ahora más que antes? ¿Y qué pone el límite de esta exigencia para los niños, niñas y adolescentes? ¿Dónde está el punto de inflexión en el que ya se puede empezar a exigir mucho más y hasta ese punto no, porque son demasiado pequeños? Bueno, hay que conseguir un equilibrio entre el objetivo y la exigencia. Yo cuando era pequeña, a mí mis padres no me exigían porque, bueno, venimos de unas generaciones en las que, por lo menos en mi época, no había tantos padres en las gradas, los míos al menos no venían a verme, por lo cual no me sentía en la obligación de agradarles, ¿no? A la hora de jugar, era simplemente sentirme bien conmigo misma. La exigencia era alta de uno mismo. Yo creo que eso es importante, que los jugadores tengan una exigencia personal elevada y que sepan dónde están sus límites, que aprendan a identificarlos. Para aprender a identificarlos es muy importante la figura del entrenador. Es decir, un niño puede estar cómodo jugando más partidos y otro no. Eso hay que identificarlos. Y la exigencia tiene que ser siempre la máxima en el tiempo que puedas dar. Pero eso no significa que traspasemos la línea. O sea, la exigencia no está ligada a la falta de respeto o a intentar sobremotivarlos para ocasionar luego a lo mejor una frustración que no era necesaria, ¿no? Entonces, al final es equilibrar eso. Es verdad que luego con el tiempo lo ves en perspectiva. Yo cuando era más pequeña entrenaba mucho, jugábamos mucho, el nivel de exigencia era muy alto, alta competición, el objetivo ganar, y luego con tiempo y con perspectiva te das cuenta lo importante que es las relaciones personales, conservar a esos amigos que han jugado contigo y contra ti, que al final te das cuenta lo importante de todo eso que has hecho en el camino. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Es decir, a los niños hay que enseñarles a competir, pero también hay que enseñarles a tener valores, a ayudar al compañero, a empatizar con el rival y a poner por encima la parte de las personas, por encima de la parte del jugador. Y yo creo que cuanto mejores personas seamos, mejores jugadores seremos y mejor competición haremos. Hablabas justo al principio de la respuesta acerca de cómo ha ido evolucionando y cómo ahora, por ejemplo, los padres tienen una participación mucho más activa que antes en el deporte de sus hijos mismamente. ¿Cómo prevéis que esto va a seguir evolucionando? ¿Cómo pensáis que puede ser el futuro? Porque imagino que es algo en lo que también trabajaréis para mejorar esas situaciones. Sí, de hecho, desde la Federación de Baloncesto, todas las temporadas la iniciamos con llamamientos a las familias para que cuiden el comportamiento en los campos deportivos, para que entiendan cuáles son los pilares y los valores de nuestro deporte, lo que perseguimos con las competiciones, y siempre intentamos concienciarles en ello. Nos consta que los clubes también lo hacen, en sus normativas regulan también muchos de estos comportamientos y demás, para intentar que lo que se haga es deporte y lo que se vea sea sobre todo un respeto, un fair play y un competir de la manera más limpia posible. Pero es verdad que todo evoluciona y no siempre cada jugador es un mundo, ¿no? La presión que pueda recibir desde el entorno familiar o desde el entorno de sus propios compañeros, cada jugador la interpreta de una manera diferente. Luego cada familia también es un mundo. Habrá padres muy competitivos que aprieten mucho al jugador y otros padres que sean mucho más flexibles, o a los que sencillamente vayan allí pues a acompañar a su hijo, pero no tengan una participación tan activa, ¿no? En cualquier caso, insistimos, tiene que haber figuras que acompañen a los dos agentes, al jugador y a la familia, para intentar evolucionar, identificar también esas cosas, esos detalles en los que fallamos, para intentar mejorarlo, ¿no? Y yo creo que eso al final vuelve a ser una pirámide en la que, si todos colaboramos, pues haremos una competición muchísimo más sana, yo creo más competitiva, pero bueno, desde otra perspectiva que evoluciona, ¿no? de hace tiempo a ahora, y que yo creo que tiene una proyección pues bastante importante. Y bueno, de estas cosas que comentas, ¿cuál es en lo que ya habéis empezado a hacer la mayor dificultad que habéis encontrado? Quiero decir, ¿qué personalidades? ¿Los padres? ¿Son los entrenadores? ¿Los niños?
Bueno, los niños la verdad es que son esponjas, entonces muchas veces hacen lo que ven, ¿no? Los referentes que tengan en la tele, los referentes que tengan cerca, qué importante son los jugadores, pues cuando estás en un club que tiene diferentes categorías, qué importantes son los jugadores de categorías superiores, cómo influyen en los niños, ¿no? Qué importante es que los entrenadores construyan personas, jugadores dentro y fuera de la cancha para que influyan en sus compañeros y en categorías inferiores. Yo creo que cada ámbito es distinto, árbitros, familias, jugadores, entrenadores, hay que cogerlos a cada uno desde su perspectiva y por eso es tan importante un poco tener conocimiento desde todas las áreas para poder aportarles los tics más importantes, identificar dónde están fallando. Yo creo que la receptividad es buena en un porcentaje alto, pero es lo que comentábamos al principio, todo esto está por hacerse, entonces las dificultades ahora mismo son en generar protocolos de algo que no existe, ¿no? Que es sentido común, pero que hay que establecer, pero yo creo que tiene un camino que una vez ha empezado ya no tiene marcha atrás y que además es muy positivo. Hablabas también antes acerca de que, bueno, pues enviáis continuamente cosas a los clubes y demás para ir informando y mejorando, ¿no? Ayudarles a ellos también. Hicisteis hace poquito desde la Federación un comunicado también acerca de los árbitros y sobre todo de los padres. No sé si nos puedes contar un poco acerca de cómo surgió. Sí, a ver, hay una preocupación en la Federación de Baloncesto, hay preocupación por todos los colectivos, tanto de entrenadores, padres, jugadores y árbitros. Los árbitros forman parte de la familia, como denominamos nosotros a nuestro deporte, y como te he comentado antes, además tenemos árbitros que empiezan en edad muy temprana. Para que lleguen a arbitrar de una manera más competente, tienen que formarse, como todos en esta vida nos tenemos que formar en diferentes cosas. Entonces hay que aprender a convivir con el error. De hecho, el error nos acompaña a todos. Muchas veces en un partido fallan más los propios jugadores que los árbitros. Es verdad que los árbitros pueden tomar una decisión que a la postre resulte decisiva para un resultado de un partido, ¿no? Y tiene una trascendencia pues, para las familias o para los jugadores, pero muchas veces no recapacitamos en que previa a esa decisión arbitral ha habido 10 errores en el juego, bien promovidos por el entrenador, por los propios jugadores o por la presión excesiva de la grada. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es empatizar con la situación, conocer e intentar ayudar. No podemos apretar de esa manera. Hemos identificado algunas circunstancias en las que los árbitros han recibido presiones innecesarias, circunstancias en las que han estado involucrados incluso menores, y vemos necesario proteger también ese entorno, normalizarlo dentro de nuestras propias normas de competición y de alguna manera lo que buscamos muchas veces con estos comunicados es concienciar. Concienciar de una manera significativa a nuestras familias y a nuestros clubes, que son al final el brazo ejecutor de la federación, quienes nos ayudan a llevar nuestra comunicación a todos aquellos que están involucrados en el baloncesto. Entonces, bueno, nos pareció una buena iniciativa el empezar las competiciones y tomar conciencia de que tenemos que convivir con el error y que debemos de mirar un poco más cómo nos expresamos cuando esto pasa. Y bueno, siempre que tenemos invitados charlamos e intentamos que nos cuenten un poco su experiencia personal y cómo, bueno, tienen su visión acerca de la búsqueda de situaciones de buen trato con niños, niñas y adolescentes, y siempre les hacemos 3 preguntas que te voy a hacer ahora. La primera es, ¿qué le dices a los entrenadores de la federación que entrenan a niños, niñas? Esto lo solemos decir, ¿qué les dices a los entrenadores de tus hijos? Pero ahora en tu caso también podemos aprovechar para que nos digas qué le dices a los entrenadores de la federación. Bueno, a ver, yo a los entrenadores de mis hijos no les digo nada. Como delegada provincial, cuando nos reunimos y hablamos con los entrenadores, sí les pido que al final esto va de gestionar personas. Entonces, que tengan esa empatía hacia los jugadores. Necesitamos que estén motivados. Y necesitamos que estén motivados para que practiquen deporte. Y para que practiquen deporte el mayor tiempo posible. Entonces, al final, lo que les vamos a pedir es que se formen, que aprendan del entorno, que tengan fair play,
que sean ellos los que enseñen y sean referentes para sus jugadores del comportamiento hacia árbitros y hacia jugadores de equipos rivales. Entonces, al final es confiar en ellos y esperar de ellos también pues ese trabajo de motivación con los jugadores. Y ahora te pido que te vayas al otro lado. ¿Qué les dices a tus hijos en etapas de formación? Pues a mis hijos lo que les digo es que hagan caso a lo que hacen sus entrenadores, que disfruten mucho de su etapa de formación, pero que se exijan al máximo. Es decir, no hay un objetivo de conseguir más puntos ni ser el mejor jugador del equipo, pero sí hay un objetivo de debes de respetar al rival, debes de trabajar con el compañero, si necesitas ayuda la tienes que pedir, pero si puedes darla, tienes que dar el paso y hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente, mis hijos lo que tienen que ser es uno más en su equipo, trabajar en equipo y poner el equipo por encima de sus personas. Y eso es lo que es como yo veo el deporte. Yo he estado en la máxima exigencia y con el tiempo y la perspectiva, al final lo que te digo, quedan las personas y el trato que tenemos entre nosotros. Muchas gracias, Carmen. Por problemas técnicos vamos a recolocarnos porque voy a pedir ahora que pasen. Si te parece, siéntate aquí, me Perfecto. siento yo donde estás tú y voy llamando para que se acerque María José Castaño, que acaba de llegar, y ahora damos también paso a Carla. Primero presentar a María José, que es investigadora, docente y consultora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jurista de formación, empieza su carrera profesional vinculada a la docencia universitaria en Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional Público. En la actualidad es parte de la asociación AIDAM, de especialistas en Derecho de Inmigración y Asilo. Durante 16 años ha trabajado como investigadora y docente en el Instituto de Estudios Migratorios de la Universidad Pontífica Comillas, un centro con un largo recorrido en el estudio de la migración y la cooperación al desarrollo, participando en proyectos nacionales e internacionales, así como en la coordinación académica de posgrados, consultora desde el año 2014 para la Agencia Europea de Derechos Humanos, actividad que le ha permitido profundizar en temas como discriminación, racismo y xenofobia, protección de datos, derechos de la infancia y discapacidad, acceso de víctimas a la justicia, entre otros. En la actualidad forma parte del equipo de IDIS, donde sigue trabajando en la protección, promoción del buen trato y la protección afectiva de los niños, niñas y adolescentes. Y ahora ya sí, voy a dar paso también a Carla Gallardo, palentina, ha estudiado medicina, pero a nivel deportivo, bueno, tiene un palmarés súper exitoso, campeona de España de campo a través en 2022, comienza en el balonmano, entre otros deportes. Por cierto, que ayer tuvimos al seleccionador de Castilla y León de balonmano. En el atletismo tiene 9 medallas en campeonatos de España, sexta de Europa sub-18 en 1500 en 2016, también quinta de Europa sub-20 en 3000 metros en 2017 y tercera de Europa por equipos en campo a través en 2017. Darte la bienvenida, Carla, y lo primero preguntarte, ¿cómo comenzaste en el deporte? Hola, buenos días. Bueno, la verdad que en mi casa siempre ha habido mucha cultura del deporte en general. A mí siempre me han inculcado eso desde pequeña y luego ya cuando estaba en el cole siempre me dijeron que tenía que hacer deporte, que eligiera el que yo quisiera, que mejor me lo pasara, que fueran mis amigas, lo que yo quisiera, pero que bueno, hiciera un deporte. Entonces, aparte de que yo creo que si no me lo hubieran dicho también hubiera tirado por el deporte simplemente por lo que veía yo en mi casa desde que nací y a mi alrededor, bueno, siempre me han inculcado en casa. ¿A qué edad te diste cuenta de que el deporte era mucho más que una actividad extraescolar? Creo que me estoy dando cuenta a raíz de, sobre todo, acabar el bachillerato cuando tenía 18 años y todavía me doy cuenta hoy en día porque al final es verdad que el deporte lo vinculas a diversión, a jugar con tus amigos, pero también te va por otras partes más tristezas, también te angustia en muchos momentos, ¿no? Entonces creo que es un 50-50 y luego ya cuando al final yo me he dedicado a nivel profesional, creo que ahí ya 100% dejó de ser un juego. Has dicho antes que, bueno, por lo que veías en casa, que veías mucho deporte, te quería preguntar cuánto de importante y cuánto influye los padres, que por supuesto muchísimo en la personalidad de un niño, o una niña o un adolescente, pero sobre todo también los entrenadores, ¿cuánto influyen?
Muchísimo, yo creo que es lo más importante, sobre todo porque al final cuando eres un niño, todo lo que ves a tu alrededor es lo que tú captas y bueno, lo que al final cuando eres mayor va a formar parte de ti porque es la educación que recibes, ¿no? Yo creo que es lo más importante porque a partir de ahí ya cuando tú eres más mayor y ya creo que tienes más conciencia de todo a tu alrededor, tú decides, pero eso está inculcado en ti, entonces yo creo que es lo más importante de todo. ¿Soñabas con ser profesional desde niña o fue algo que con el tiempo se te presentó? Creo que no lo tenía como un sueño como tal, sino que lo tenía como claro que iba a suceder. Entonces, no sé si sueño, si objetivo, pero sabía que básicamente era mi futuro. Desde tu experiencia y lo que has ido viviendo a lo largo de los años, ¿qué situaciones crees que se deberían de seguir con un protocolo, si hubiesen manejado mejor, si hubiese habido un protocolo al que seguir? Creo que el deporte al final pues influye, pues, depende de las especialidades, depende qué tipo de deporte, individual, colectivo, es bastante general, pero sobre todo creo que influye mucho o que debería, sobre todo en el atletismo, los padres, la figura paterna, cuando eres más pequeño, más para mal que para bien, porque no es mi caso, pero yo he vivido muchas compañeras mías que incluso han dejado el deporte porque han acabado saturadas de sus padres por el simple hecho de que son ellos los que les someten a más estrés, más presión, pero sobre todo cuando eres pequeña tú quieres disfrutar, pasártelo bien y muchas veces te da igual cómo quedes, o sea, en muchas situaciones depende de la competición, ¿no? Si es más o menos importante, y los padres muchas veces tienen esa figura de más entrenador y que quieren que sus hijos sean los mejores, no sé si porque igual ellos en pues, su época no pudieron hacerlo y quieren que sus hijos, ¿no? Muchas veces ese es el problema, pero sobre todo eso, que al final les generan mucho estrés y muchos acaban de dejarlo porque no disfrutan por esa presión. ¿Tú has sentido alguna vez esa presión, ya no solo de los padres, sino también lo mismo de entrenadores o propia presión que te pusieses a ti misma? Creo que no, obviamente a nivel familiar todo lo contrario, entrenadores nada, pero sobre todo porque al final creo que he sido yo la primera que me metía muchísima presión y en todos los ámbitos, al final en los estudios, en el deporte creo que soy una persona pues eso, muy autoexigente, demasiado, o sea, está bien la exigencia en el deporte, pero todo en extremos obviamente nunca es bueno y siempre yo he sido la primera que me presionaba, entonces creo que tenía bastante presión yo como para que el resto me la metieran, entonces pues mi caso ha sido simplemente que era yo la que me exigía al extremo. Haciendo un poco también referencia acerca de la LOPIBI, que habla acerca de la discriminación, en el atletismo cuéntanos un poco, ¿hay tanta discriminación respecto al masculino y el femenino como en otros deportes o por suerte no se da? Por suerte, totalmente nada, no. Es un deporte muy igualitario y creo que muy justo. Al final todas las competiciones tienen las mismas pruebas femeninas, masculinas, y el que va a ver el atletismo va a ver tanto, pues, aunque vaya a ver 1500 de masculino porque va un amigo mío, mi hijo, lo que sea, ¿no? Pues al final ves todas las pruebas porque te gusta por igual. Creo que todas las especialidades dan el mismo espectáculo. Al final, pues lo dicho, como las competiciones siempre son masculinas y femeninas, la gente que lo consume no le importa, le gusta todo por igual. ¿Y qué crees que se podría extrapolar del atletismo que estáis haciendo también para intentar reducir esa discriminación que pueda haber en otros deportes que tenga un mayor índice de discriminación? Pues creo que al final pues que sea tan equitativo e igualitario el atletismo viene dado de al final de que las competiciones, pues lo dicho, que ambos sexos compiten el mismo día, la misma competición, todo es por igual, y creo que también es un factor muy importante que es un deporte individual, que es muy objetivo, es muy justo, entonces es complicado extrapolarlo al resto de deportes porque cada deporte lleva sus circunstancias y debido a las circunstancias del atletismo y lo que forma esta especialidad, este deporte, pues ha llevado a que sea igual de justo. Entonces creo que es complicado y que cada deporte tiene que pues valerse con sus circunstancias y a partir de ahí ver cómo se puede extrapolar para que sea más justo. Otras situaciones de maltrato que también se dan mucho son los insultos o las humillaciones. ¿Tú has vivido alguna situación de esta? Totalmente cero y creo que, o sea, en primera persona no y yo creo que, pues haciendo un poco más de memoria,
tampoco más allá. Las competiciones de atletismo son muy bonitas y yo creo que lo he dicho, me reitero a decir que al final, al ser un deporte individual, creamos mucha más familia, lo vivimos más, si te puedes apoyar en otros lo vas a hacer, y luego, sobre todo nosotros, al final compites pues con tus amigos, y es verdad que dentro de la competición son tus rivales y luego te vas fuera y siguen siendo pues compañeros, amigos, los que tienes muchas cosas en común, disfrutas. Creo que al final eso es lo que hace que se viva de una forma tan bonita, tan respetuosa, y bueno, que lo disfrutemos tanto dentro como hagamos disfrutar al público desde fuera, porque lo transmitimos. Te quería preguntar, María José, ¿cómo podemos hacer, si la puedes pasar el micro, para dar esas situaciones de igualdad, no desigualdad en el mundo del deporte entre masculino y femenino? Creía que me ibas a preguntar que cuándo empecé en el mundo del deporte, porque te iba a responder que esta mañana. Esta mañana. Lo siento. Porque he llegado tarde, pero es que he salido a todos los andenes del tren posible. O sea, creo que me hubieran cogido para tu equipo, Carla. Bueno, es que yo he llegado tarde, pero creo que tenemos dos invitadas Desde luego. de lujo para hacer muchas preguntas sobre la Lopivi, ¿no? Y entonces, antes de hablar de eso, sí que me gustaría a lo mejor introducir un poco lo que es la Lopivi y hacerles dos preguntas concretas Sí. a ellas. ¿Te parece? Perfecto. ¿Te parece, Fabio? Perfecto, Vale. sin problema. Bueno, la Lopivi es una ley integral contra la infancia, para proteger a la infancia contra la violencia, que se adopta en el año 2021, y bueno, pues ya tiene que estar en vigor y tenemos que empezar a ponerla en práctica. Entonces, lo primero, Carmen, creo que es una gozada tener una persona que tiene tu trayectoria y además que en este momento desarrolla una actividad tan señera en relación con la aplicación práctica de la Lopivi, ¿no? Porque, bueno, en la federación entiendo que sabéis de ella, qué cosas, no sé, ¿qué pensáis? Antes de ponernos a pensar cómo puede ayudar la Lopivi, por ejemplo, en relación con el atletismo. ¿Cómo lo veis vosotros? Gracias. Pues mira, es lo que solemos hacer en casi todo. Estamos muy pendientes de la ley del deporte, todo lo que va saliendo. Yo creo que la Federación de Baloncesto de Castilla y León es muy pionera en España en hacer muchas cosas, por ejemplo, a nivel de formación, a estar en la tendencia y estar muy pendientes de las leyes, tanto el director general, José Alberto Manjarrés, como el presidente Óscar Castañeda, estaban muy pendientes de ella, y el año pasado ya nos generó en junta directiva una inquietud. Vieron en mi perfil la persona adecuada para ser delegada, pero aquí debo de decir que solemos trabajar bastante en equipo y que vemos algo como muy importante, tener conocimiento de la ley y sobre todo ser los transmisores de ello, ¿no? Intentar hacerlo llegar a los clubes, porque muchas veces pues el día a día, y que al final el deporte suele ser una segunda parte de tu cotidianidad y tu actividad, entonces es nuestra obligación el hacerles llegar todo el contenido, y es verdad que estamos trabajando en ello, que ya tenemos unos pilares muy claros de cuál debe de ser nuestro camino. Y estamos ya incluso llegando a acuerdos con asociaciones de protección de la infancia para realmente llevar un protocolo al que puedan acudir, que esté en manos de todas y cada uno de los clubes de las federaciones, que si los clubes de las federaciones quieren hacerlo llegar a sus colegios, institutos o a quien sea necesario, nosotros tenemos siempre esa capacidad o ese interés en hacerlo. Pero lo que nos parecía muy importante es la parte formativa. Porque al final dices, ¿qué persona es la adecuada para cumplir con este perfil, ¿no? Es algo que todavía no sabemos. Podemos pensar en una formación concreta, pero es muy probable que tenga mucho que ver la empatía o la pedagogía o la experiencia en ello, ¿no? Entonces, también creemos que es una pata importante ese preparar unas formaciones adecuadas que incorporemos en nuestros niveles y que incluso puedan convertirse en píldoras formativas para cualquier entrenador que empieza siendo joven o más mayor para especializarse, porque yo creo que
en todos los momentos de la vida aprendemos. Entonces estamos en ello, muy ilusionados. Creemos que el reto es importantísimo y que nos va a hacer mejores y que al deporte lo va a hacer mejor. Y bueno, esperamos, como en todo, inspirar también a otros compañeros, otras federaciones para seguir este camino, ¿no? O sea, tenemos la delegada perfecta. Ayer, por ejemplo, Nacho comentaba que, por ejemplo, la formación ideal que él pensaba era, por ejemplo, un graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. O sea, vosotros, pero tú lo que estás hablando es más bien de competencias, ¿no? Que tenga la persona. Pero bueno, hablando un poco también más de la LOPIBI, la cuestión es que todavía queda mucho por hacer, incluso en su desarrollo, porque la LOPIBI se aprueba en 2021 y una de las, digamos, prerrogativas que tiene es que tiene que tener un desarrollo reglamentario para que precisamente todas estas cuestiones vayan aterrizando un poco a tierra. Pero, sin embargo, hay cuestiones que posiblemente, por mucho desarrollo reglamentario que tengamos, van a seguir necesitando de consenso, de sentarse y de muchas ganas de hacerlo, ¿no? Que también salía ayer en la jornada del deporte. Y otra cosa que salía muy interesante, luego vuelvo contigo, era el tema de la participación, ¿no? O sea, Carla nos está contando que, bueno, pues que por tu experiencia, digamos, no has vivido situaciones de discriminación ni tampoco de situaciones que, de acuerdo, por ejemplo, con la LOPIBI, podríamos calificar como de violencia. No hemos hablado de cómo define la LOPIBI violencia, pero la LOPIBI lo que hace es intentar introducir en un texto normativo un concepto de violencia más familiarizado o más cercano a lo que entendemos culturalmente por violencia. Es verdad que si luego te vas a un campo, culturalmente dices, esto está cargado de violencia, ¿no? Pero, bueno, pues recoge la definición que da Naciones Unidas de violencia y que se concreta en acciones o omisiones que puedan generar un daño y además que supongan un obstáculo en el desarrollo de todo el potencial de los niños y las niñas y adolescentes. Ahí es nada, porque además también ahí está la base del buen trato, ¿no? Porque cuando hablamos de buen trato, lo que estamos es poniendo a la persona en el centro, ¿no? O sea, otra cosa muy importante o diferente de la LOPIBI es que quiere poner al niño y a la niña como un sujeto de derechos pleno, y así es como, en clave de ver cuáles son sus necesidades para poder desarrollar esos derechos, tenemos que tratarle, ¿no? Eso sería el buen trato. Entonces, ya que lo hacéis también en atletismo y que me vais a contratar porque de verdad que soy muy rápida, aunque a pesar de que perdió el tren, ¿cuáles son esas buenas prácticas que además yo creo que también pueden estar relacionadas con una pata que es muy importante y que también es difícil de pensar de cómo se va a integrar en todos los ámbitos que la ley contempla, pero aquí yo creo que es a lo mejor más complicado aún, que es la participación de los chicos y las chicas y de los niños y las niñas en ese proceso educativo, que al final entendemos que es competición el deporte, pero también es educación, ¿no? O sea, a lo mejor ese sería como uno de los objetivos que también tenemos que empezar a pensar. Bueno, pues yo creo que de eso lo más importante es que el deporte sea desde una perspectiva de disfrutar, de aprender, de evolucionar y que te sume sobre todo a otros aspectos. Yo creo que, por ejemplo, en atletismo, lo que más se podría considerar violencia, como, bueno, pues ya no, por una parte que igual está más normalizado y que si lo extrapolas un poco, pues puedes sacar igual ahí pues, cosas más que no deberían estar tan normalizadas. Como he hablado antes, los padres, que muchas veces son los que más exigen a los hijos, y a partir de ahí, bueno, se lleva el deporte de otra manera que no debería ser y lleva pues incluso a dejarlo. También pues entrenadores y pues sobre todo en niñas más pequeñas, como en deportes como gimnasia rítmica, siempre los entrenadores son los que más exigen, los que más les someten a conductas igual como que llevan a trastornos alimentarios. Bueno, pues yo creo que todo eso son las cosas que podríamos controlar más
y el resto, pues sobre todo pues los niños, que el deporte se vea más como un juego y que les lleven pues a crecer a nivel personal para después llevarlo y extrapolarlo a todos los ámbitos de la vida y que sume más, que pueda llegar a afectar, incluso pues al final crear conductas o quizás traumas para toda la vida, y que eso creo que no debería estar pues valorado en el deporte. Y concretamente, ¿qué habéis hecho muy bien en el atletismo para que tú te sientas tan bien en tu carrera? Bueno, creo que como en todos los deportes, eso es un poco más individual, pero bajo mi perspectiva y en primera persona, creo que es que al ser eso, un deporte individual, nosotros mismos, aunque seamos rivales entre nosotros, tenemos mucho compañerismo, nos arropamos y sobre todo al final llevamos pues eso, una amistad, un compañerismo que hace que en la pista y bueno, dentro de la competición nos lo tomemos pues de una forma muy sana, y que aunque al final estemos compitiendo y ahí pues seamos rivales y nos lo tomemos muy en serio, fuera de ello se quede en eso y sea sano, ganes o no, y siempre le saques lo bueno y te lleves pues al final aprendizajes como es la competición, y te quedes con las amistades y los momentos más que con el resultado. Ahora quiero que nos respondas a lo que te había preguntado al principio, que era acerca de, bueno, cómo se pueden buscar desde un punto de vista también más teórico esas igualdades en el mundo del deporte. Bueno, vale. Pues lo ha dicho un poco Carmen, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos habla, o sea, qué nos cuenta la LOPIBI? Pues la LOPIBI es una ley integral, lo que quiere decir es que involucra a todos los actores de la sociedad. Eso es lo que intenta. Porque, claro, aquí estamos hablando a lo mejor de los clubes, estamos hablando de las federaciones, de las deportistas y de los deportistas, pero también hemos hablado de los padres, ¿no? Los padres, bueno, pues lo primero que dice la LOPIBI es que el ámbito de entorno seguro y el natural es la familia. Pues lo mismo, o sea, si te vas aquí, un sábado por la mañana a una cancha, pues empiezas a tener dudas de que sea el ámbito natural y que sea seguro, ¿no? Bueno, pero no solo involucra a la familia, involucra pues eso, los entornos de ocio y tiempo libre, que es donde han metido el deporte, que posiblemente a lo mejor también en ese desarrollo reglamentario tendríamos que concretar un poco más la parte de deporte, que posiblemente tiene como, no sé, unas características más concretas, ¿no? Y luego, bueno, pues todos actores como servicios sociales, el ámbito jurídico, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos están involucrados. Los principios en los que se basan son los de cooperación y, muy importante, los de prevención y protección, ¿vale? Entonces, bueno, pues una de las herramientas que creo que propone la LOPIBI es prevenir y tener en cuenta cuáles pueden ser esos riesgos, con lo cual el primer ejercicio que tenemos que hacer, y que es un ejercicio más que una herramienta, es pensar cuáles pueden ser los riesgos de violencia que pueden existir en el contexto del ámbito deportivo, ¿no? En la sesión femenina que hicimos ¿hace cuánto? Hace un mes, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, pues no aparecía, o sea, no tenían la misma experiencia que tenía Carla, sino que, bueno, pues ellas nos refirieron, las dos deportistas que vinieron, situaciones de discriminación bastante claras, situaciones de violencia, y hablaron, por ejemplo, de normalización de la violencia, ¿no? O sea, es decir, y ayer también se habló bueno, pues te pones a jugar en la cancha y interiorizas que puedes recibir ciertos insultos por parte de la gente que está viendo la competición. Bueno, pues eso es normalizar situaciones de violencia. Ellas hablaron de esa normalización de situaciones de violencia, y bueno, una de las personas que estuvo aquí, que era luchadora de lucha leonesa, bueno, pues refirió también, digamos, situaciones de violencia de género, insultos muy concretos por tu propia condición de ser mujer en un contexto en el que habitualmente no es una actividad que haya sido desarrollada por
por chicas, ¿no? O por mujeres. Entonces, yo creo que la primera cosa que tenemos que ponernos es sentarnos y pensar entre todos cuáles son esas violencias, hacer como una especie de mapa de riesgos, las violencias que hay en ese entorno. Con respecto a los chicos, pero también a lo mejor posiblemente haya unas violencias más concretas o unas discriminaciones más concretas, a lo mejor no tanto en el deporte individual o en el atletismo, pero posiblemente en el deporte de equipo sí, también sería una cuestión interesante pensar juntos por qué el deporte de equipo da lugar a más. Posiblemente a lo mejor en vuestro caso estaría más relacionado, por como tú lo has contado, con el autocuidado, ¿no? O sea, la autoexigencia. Al final son conductas mucho más autolíticas, ¿no? Más sobre exigencia de uno mismo, y eso no deja de ser una violencia, porque el concepto de violencia, como digo, que recoge la LOPIVI es amplio, y lo que intenta es intentar tener la foto más grande de esos riesgos que pueden suceder. Y de hecho recoge una serie de formas de violencia, pero que no son, o sea, son ejemplificativas. Y lo interesante es que introduce formas de violencia que a lo mejor no teníamos en mente, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en violencia pensamos en agresiones físicas o cosas que puedan digamos, hacer un daño contra la integridad física, también psíquica, pero, bueno, pues, o que estén tipificadas en el Código Penal. Pero la LOPIVI va un poquito antes, ¿no? Hablamos de conductas que culturalmente empezamos a pensar que a lo mejor sí que pueden suponer un daño, ¿no? Y por eso, o sea, no solo son conductas que pueda hacer un tercero con respecto a ti, sino muchas veces a lo mejor fruto de esa presión, cómo puedas tú tratarte y maltratarte, ¿no? Luego, como ha estado hablando Carmen, el resto de herramientas que proponen pues están muy vinculadas con protocolos antidiscriminación, protocolos para actuar cuando se identifican esas situaciones de discriminación. Ya un poquito más adelante, bueno, pues, protocolos para poder notificar esas situaciones de violencia, bien sea de manera formal o informal, pero de nuevo todas esas herramientas tenemos que diseñarlas juntos, ¿no? Y por supuesto el delegado de protección o el coordinador de buen trato en el caso del ámbito educativo también son herramientas muy potentes, porque, bueno, como nos ha puesto de manifiesto Carmen ya tiene en la cabeza lo que es la LOPIVI y ya está empezando a pensar cómo aplicarla en su ámbito, ¿no? Aunque, de nuevo, supongo que vuestras funciones todavía tienen que desarrollarse un poco más, ¿no? Pero vamos, a mí me encantaría que me contaras cómo lo vais a hacer. Luego en el debate lo seguimos hablando, pero antes quería preguntarte acerca de, a ti, a Carla, ¿cómo crees, hablaba antes también María José, sobre la participación activa de los niños, niñas y adolescentes y lo importante que es, ¿cómo crees tú que deberían de aumentarse esa participación y cuál es el límite? ¿Dónde ya un niño y niña no puede participar más, pero dónde sí que puede? Bueno, creo que hasta dónde puede participar, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Hasta dónde puede participar en la búsqueda de situaciones de buen trato y evitarlas de maltrato? Sí, creo que sobre todo eso, pues lo que estamos hablando, que muchas están normalizadas y las vas igual viendo más pues a lo largo de los años, aunque en ese momento igual, y yo creo que a lo largo de toda tu vida te vas dando cuenta de situaciones que has normalizado y que realmente no deberían ser así, igual depende de generaciones, cuando vamos transcurriendo, ¿no? Depende, y yo creo que no hay un fin y no hay una etapa cerrada donde puedas dejar de participar, ¿no? Simplemente yo creo que es pues bueno, intentar visibilizar desde la educación, desde pequeños, para que bueno, todas esas acciones que no deberían de ser tan normales en ningún deporte, pues sean, pues que la gente pueda abrir más los ojos independientemente de la edad.
También hemos hablado antes acerca de la figura del delegado de protección. No sé si tú has tenido en alguna etapa de tu carrera deportiva un delegado de protección o te hubiese gustado tenerlo. No tengo ninguno, ni siquiera sabía que eso en atletismo pudiera existir y no sé siquiera si alguno de mis compañeros lo tienen, y es verdad que hay situaciones yo creo que podría hacer falta. Creo que nosotros, no sé si de verdad lo hay o esa figura la realiza otra institución al deporte, pero por ejemplo ha habido situaciones en atletismo como de violencia sexual a nivel de pues atletas que han sido más sexualizadas, porque al final compiten en Braga y todo, y hay mucha gente que consume ese deporte no por el deporte como tal, sino por las imágenes, y han llegado a sexualizar, a hacer comentarios fuera de lugar, y ahí ha tenido que poner un poco, no sé si qué institución fue, pero dentro de la Federación Española de Atletismo pues tuvieron que poner fin a ese tipo de conductas, y no sé realmente si hay un órgano especializado como tal o hay otro que cumple esa función. ¿Y quién crees que es, cuando se empiece a implementar ya mucho más en serio la figura del delegado de protección en todos los clubes, qué persona o qué profesional debería de ser el encargado de llevar la figura de delegado de protección? ¿Una persona que se dedique solo a ser delegado de protección, un entrenador, un árbitro? ¿Quién crees tú que sería la mejor opción? Bueno, igual eso depende más, aparte de lo que la función que tenga, aparte de ese delegado, también lo que él haya vivido, si independientemente si él ha hecho un deporte, otro, también quizás qué situaciones ha vivido, si ha sido deportista, y luego también la carrera que haya realizado. Igual un educador social, por ejemplo, haya tenido más educación, más, no sé, haya estado más especializado en eso. Entonces creo que hay currículums igual muy diferentes que pueden hacer la misma función de igual forma y de igual manera. Todo esto con el objetivo de atender de forma adecuada a los niños, niñas y adolescentes. Le he hecho antes también a ella la pregunta, te la hago ahora a ti. ¿Qué crees que es atender realmente bien a un NNA? Bueno, creo que es pues adaptarlo a las circunstancias, individualizar, ¿no? Yo creo que tiene que haber unas pautas, obviamente, a las que tienes que ir moviéndote, pero simplemente para tener pues una referencia, pero creo que hay que individualizar y que cada caso es totalmente diferente, y hay que tener sobre todo la mente muy abierta para saber salirte de ciertas zonas, igual donde, pues porque es que creo que cada persona es totalmente diferente, cada deporte, cada especialidad y cada persona con sus circunstancias. Entonces yo creo que aparte de tener unas pautas por las que tienes que ir moviéndote, pues también hay que ser muy abierto, porque creo que no es algo que sea concreto, así que hay que ser pues eso, al final una mente abierta. Tenemos unas preguntas genéricas que siempre hacemos y te las voy a hacer ahora a ti. ¿Qué le dirías a los entrenadores cuando seas madre? ¿Qué te gustaría que los entrenadores escuchasen para que formasen bien a tus hijos en este caso? Creo que lo que deberían tener los entrenadores es empatía. A mí me gustaría que un entrenador, sobre todo, hubiera vivido lo que están viviendo esos niños en ese momento, para saber por lo que pueden estar pasando y lo que necesitan ellos mismos escuchar, porque más allá de mayor o menor rendimiento, creo que el rendimiento se consigue a base de disfrutar, y cuando ellos ya fluyen y se sienten cómodos, se sienten comprendidos, se sienten en un lugar seguro, pues a partir de ahí creo que ya puedes buscar un poco más rendimiento, y que al final, sobre todo en categorías menores, creo que no debería ser eso lo que se busque, sino simplemente pautar unas bases de educación, de disfrute, que al final ellos tienen que crecer como persona más que como deportistas, y que se basen en eso. ¿Y qué le dirías a tus hijos? Por el contrario, cambiando un poco de lado la pregunta. Bueno, yo creo que a nivel deportivo no les diría nada más allá que hagan con lo que ellos disfruten, y que eso es lo más importante. Más allá de los logros, con lo que se tienen que dar es con la experiencia, porque al final de las medallas y de los trofeos no se va a acordar nadie más que ellos, pero realmente con la gente que se encuentra alrededor, con el proceso de llegar, porque muchas veces al final no consigues esa medalla, ¿no? Simplemente es el proceso, cada día, las personas con las que te cruzas, pues las veces que te caes y después de eso aprendes, que se queden con todo ese proceso de aprendizaje, porque
al final un trofeo pues es algo muy material y que el resto es pues al final lo personal, con lo que ellos van a crecer y lo que a ellos realmente les va a servir y que se queden con eso. Quizás es un poco la misma respuesta, porque imagino que lo que tú dices es en base a lo que has vivido, pero ¿qué te hubiese gustado a ti escuchar cuando estabas siendo todavía en tus inicios en el atletismo? Creo que me hubiera gustado escuchar que no por tener calidad, por ser mejor que el resto, vas a llegar a conseguir eso que supuestamente deberías por tus cualidades, que hay otros factores en la vida como el factor suerte, las circunstancias, que cada persona es un mundo y lo que le toca vivir cada uno, pues nadie sabe lo que te puede tocar en el camino, las circunstancias. Entonces, que al final, aunque por mucho que te digan que tú vales para una cosa u otra, pues simplemente el objetivo final o llegar a eso, desgraciadamente no va a depender solamente de ti. Entonces, pues lo que he dicho antes, que te enfoques en el proceso y en aprender de eso, porque al final que llegues o no, como no depende de ti, creo que te tienes que quedar con todo el resto. Sí, la frase tan famosa de no solo quedarte con el resultado, con la meta, sino con todo el camino. No sé si tienes alguna pregunta más que hacerlas antes de dar paso un poco a la parte final en la que hablaremos de unos temas que hay de actualidad y daremos nuestra opinión. Sí, yo tengo una pregunta para Carmen y otra para... ¿Me dejas? Vale, pero cortita. Muy corta. Pero bueno, luego a lo mejor pueden volver a retomarla. O sea, Sí. ¿cuáles son las dificultades o los retos así, viendo que creéis que tenéis en relación para poder empezar a funcionar con esa figura del delegado de protección? Así, muy a grosso. Sí. Las dificultades, o sea, ¿qué es lo que más te preocupa? A ver, lo que más me preocupa es la puesta en marcha y la monitorización. Es decir, es importante que el niño participe, pero para eso tiene que saber qué y cómo. Entonces, esa es la parte que una vez tienes un protocolo y lo has puesto en marcha y una vez estás dando formación, que es lo que nos va a ayudar a que la gente sepa cuál es el camino que tiene que hacer la gente, las personas, las familias, los árbitros, los entrenadores, los propios jugadores, ¿no? Y luego adaptarlo a las diferentes edades y situaciones. Entonces, una vez eso está en marcha, los gestores también, por supuesto, hay que monitorizar eso para aterrizar los datos y para saber cómo gestionarlo. Y ahora, ¿cómo te enfrentas a ello? Porque va a haber un porcentaje muy alto de situaciones muy tipificadas y luego va a haber un porcentaje pequeño de situaciones no tipificadas a las que va a ser difícil exponerse. Tienes que darles herramientas. Ayer decía el seleccionador que él cuando empezó con 19 años pues tuvo que llevar a unos jugadores al hospital y llamaba a su madre para ver cómo lo podía gestionar. Pues en esto pasa un poco igual. El delegado tiene que saber a quién llamar, cómo hacerlo, cómo tiene que gestionar con esa persona, porque puede haber temas complicados que tienes que ser capaz de recibir. Tienes que empatizar con ellos, pero hasta un límite para poder gestionar bien y hacer una buena toma de decisiones. Entonces esa es quizá la parte que yo veo más complicada, pero que bueno, que seguramente lo va a dar el propio camino que vayamos andando y la capacidad de escucha ya no solo de los agentes involucrados, sino de todo lo que se está haciendo ya, que es que muchas de las cosas podemos incorporarlas, porque ya hay muchas cosas que se hacen, herramientas que aparecen que nos van a ayudar. O sea, súper interesante, ¿eh? Vamos a coger todas estas notas porque o sea, esto realmente es la identificación de necesidades que tenemos para poder poner en marcha esta figura, ¿no? Yo creo que luego vas a ir dando tus formaciones por todas partes, Carmen. Carla, ¿y qué podemos hacer para que los deportistas, niños y niñas, conozcan la LOPIBI? Porque una de las cuestiones que tú has dicho es que no saben de la existencia de esta norma. Bueno, pues a lo mejor la podemos empezar a que se conozca en el plan de grado, pero ¿qué mecanismos podríamos hacer o qué herramientas podríamos tener para que lo conocieran de una manera que no fuera una cosa totalmente ajena, sino algo que pudieran integrar en su día a día? Digamos, comunicarlo a su nivel, ¿no?
Pues yo creo que una de las armas más potentes que tenemos hoy en día son las redes sociales y sobre todo niños a partir de 14 años que ya se mueven por ese mundo. Es una forma de atraerles más, más que dar charlas a nivel de colegios, pues de centros de deporte. Creo que las redes sociales es pues una parte donde a ellos les va a llegar más y depende cómo lo puedas mover por esas redes sociales y la forma en que lo hagas, la persona que lo comunique, pues yo creo que hay formas muy fáciles, muy dinámicas y muy visuales de que a ellos les llegue y que se queden con ello. Creo que es una arma a explotar y que a ellos se les puede quedar bastante. Ahora ya sí, vamos a dar paso a la mesa redonda. Tenemos 3 temas más uno de actualidad sobre los que hablar, así que para tener un punto de vista también en femenino extra, llamamos al escenario a María José, madre de Carla, que seguro que nos aporta mucho en su visión como madre de atleta profesional. Entonces, si quieres, que se sienten ellas dos juntas y se sienta aquí Carmen con María José. Ah, bueno, yo decía si se querían sentar madre e hija juntas. Si quieren, ya paséis mucho tiempo juntos. Bueno, pues como digo, ahora voy a presentaros 3 temas que están de actualidad. Los 3 están relacionados con el mundo del deporte y me gustaría que nos dieseis un poco vuestra opinión. El primero se ha hecho bastante conocido y fue que en un partido de categorías inferiores surge una lesión y los 2 entrenadores deciden ponerse de acuerdo para frenar el encuentro y a posteriori suspenderlo por completo debido a la lesión. Y luego una federación meses después les puso una sanción a los 2 entrenadores por detener un encuentro con el motivo de una lesión. Entonces me gustaría que me dieseis vuestra opinión acerca de cómo se deben de lidiar con situaciones de lesión en partidos, en entrenamientos, que va implícito en el deporte, pero cómo se deben de lidiar con estas situaciones. Empezamos, si queréis, de mi izquierda hacia la derecha. Vale, a ver, como antes he dicho, en deporte tenemos que convivir con el error, con la frustración y con la lesión. Es un hecho. También hay una normativa al respecto. Normalmente en ningún deporte una lesión implica o suele implicar frenar el partido. Desde el punto de vista normativo y federativo debemos de ser exigentes con esta norma. Es verdad que no conocemos el caso, no conocemos el nivel de shock que producen los niños esa lesión, porque a lo mejor tiene una trascendencia personal que al no asistir no la conocemos. Entonces ahí viene la parte un poco empática y personal de conocer si la decisión de los entrenadores fue un poco vinculada a esa situación o a que a lo mejor el entrenador se vio obligado a desplazarse con el jugador o sencillamente tomaron esa decisión de una manera aleatoria y el árbitro del partido, por ejemplo, que al final es la persona que conoce la legislación, la normativa de la competición y debe de aplicarla, pues no lo hizo, ¿no? En cualquier caso, ya te digo que el porcentaje del 98% de las situaciones competitivas a raíz de una lesión es dar continuidad a los encuentros. Yo lo he vivido como jugadora, como entrenadora, como gestora y es algo que está a la orden del día y que hay que aprender a convivir con ello. Sí, yo creo que comparto más o menos la misma opinión, que al final una lesión es algo que aparece en el deporte, que tenemos que convivir con ellos y que obviamente hay que saber sortearlo. También es verdad que una lesión es muy amplia y también subjetiva, puede ir desde una sobrecarga muscular que a alguien le parece una lesión, a otra persona bueno, es algo con lo que puede ir más allá, también depende. El deporte de alto nivel se trata de tener dolores y poner parches para poder seguir jugando. Entonces yo creo que eso va totalmente, depende de la circunstancia, no sabemos cómo ha sido, pero al final el deporte es eso, sabes que las lesiones están en él, hay que convivir con ellas y hay que saber, aunque sea una situación, depende de un partido más importante, ¿no? Pues hay que saber lidiar con ello. Y, por ejemplo, tú como madre, si una hija tuya o un hijo tuyo se te lesiona, ¿verías justo que se parase una competición, en este caso de atletismo, una carrera, se suspendiese por una lesión? No, por supuesto que no. O sea, puedes tener muchísimas lesiones, entonces los demás no van a tener que parar. Yo creo que para parar un partido, una carrera o algo sería por una agresión. Pues algo, yo qué sé, mismamente por partidos de fútbol que están pasando, cuando tiran botellas, cuando están ahí, yo sí que pararía y haría que los dos equipos, bueno, pues que
que miren a ver cómo lo hacen con sus aficiones, pero sería lo único que yo pararía una carrera o un juego. ¿Y tú, María José? Me vas a preguntar como madre, como deportista. La idea que tienes a raíz de todas estas perspectivas. Yo voy a coger lo que han dicho todas. O sea, yo creo que hay que ver el caso concreto, ¿no? A lo mejor si son niños muy pequeños y si se ha hecho una herida tremenda y va a crearles un trauma terrible, pues entiendo que a lo mejor lo tienen que parar. Pero ahí está de nuevo lo que ha comentado Carmen antes, ¿no? Posiblemente la flexibilidad, ¿no? Lo que me parece a mí aquí, sobre todo, que no sé si he entendido muy bien, es que posiblemente la amonestación o la sanción que han tenido esos dos entrenadores puede ser un poco excesiva, ¿no? A lo mejor también lo que se puede revisar es un poco la aplicación de las sanciones o de las normas, ¿no? Que sean un poquito más coherentes o más contextuales, ¿no? Que no sean tan rígidas y bueno, esa sería mi percepción, ¿no? Porque luego a lo mejor, como ha comentado antes mi tocaya, a lo mejor por un insulto o por una agresión, que me parece mucho más grave, porque el otro al final es a lo mejor un error o una aplicación, una interpretación de la norma demasiado extensa o concreta, pues un insulto o una agresión me parece mucho más grave y eso no se hace de manera habitual. Con tanto, a lo mejor lo que me parece es una desproporción de la sanción, ¿no? O sea, no sé. El segundo caso, la segunda situación que os quiero presentar, esto ha sido a nivel profesional, ha sido en la NBA. Un exjugador de un equipo vuelve al pabellón en el que ha jugado durante muchos años, esta vez vistiendo otros colores en otro equipo, y cuando está tirando tiros libres recibe unos abucheos a una escala increíble por parte de toda la afición, que le increpa con abucheos para que fallase los tiros libres, y el entrenador del equipo local coge el micrófono y le dice a su propia afición que dejen de silbar a su exjugador. Entonces, aquí quiero un poco preguntaros acerca de qué opinión tenéis sobre los abucheos en un deporte, sobre los silbidos que no llegan a ser insultos, pero que también es una falta de respeto, hasta qué punto se pueden hacer y si se pueden hacer en algún momento, si solo valen profesional, o si en formación, hasta qué edad no se puede hacer. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de esto? Porque hay deportes también, como por ejemplo en el baloncesto, que históricamente ha sido bastante común el escuchar silbidos o abucheos en tiros libres mismamente, y otros deportes en los que quizás hay menos costumbre. A ver, entramos aquí en un término general, que es el del prejuicio. Cuando tú ya has asumido, o sea, el prejuicio o el asumir algo como normalizar algo, ¿no? Es verdad que en baloncesto, por tradición, pues yo me acuerdo de Sagrada de Estudiantes, cuando había un tiro libre y tenías enfrente a toda esa afición silbándote y demás para desconcentrar al rival, ¿no? Que aquí preguntabas antes, por ejemplo, el atletismo que hace bien. Yo no veo a ningún padre en atletismo abuchear al compañero que va corriendo al lado de tu hijo o hija para desconcentrarle. Solo animas al tuyo. Entonces, solo hay ánimos, claro. En baloncesto es verdad que se busca el desconcentrar al rival. Este entrenador es un entrenador solvente, reconocido, respetado, y a mí me parece que tiene una iniciativa bastante interesante a la hora de intentar concienciar a su afición. En la Federación de Baloncesto de Castilla y León intentamos proteger a la infancia, que al final son estas pequeñas cosas que ahora cobran sentido con todo esto. Nosotros tenemos prohibido, en la grada, tenemos prohibido todo tipo de ruidos, tambores, Bocinas y demás. bocinas, cencerros. Aún así, de vez en cuando nos encontramos con cosas, pero es que lo que buscamos es que no desconcentren a los niños. Al final, esto está prohibido hasta junior, es decir, todo lo que es la edad escolar, ¿no? Lo que es el deporte de edad que llamamos nosotros. Y lo que buscamos es que en la cancha haya baloncesto, haya deporte, y que desde la grada no busquemos el desconcentrar a los jugadores. Es decir, que se preocupen en mejorar entre ellos. Sí es verdad que se hace de otras maneras. Se grita, se pita, se silba, que un poco compensa todo eso. Pero sí que ahí es pues un trabajo por hacer, y honestamente me parece bien la llamada de atención.
normalmente no se recibe bien, porque cuando la masa está animada en una circunstancia es difícil frenarlo, pero precisamente si entramos y tomamos conciencia, o la gente de vez en cuando mira en perspectiva el comportamiento, porque el deporte es transformador. También nos transforma cuando llegamos a un pabellón y competimos. Entonces, cuando tomas conciencia de esas actitudes, que muchas veces es en frío, con perspectiva, pues a lo mejor podemos ir cambiando. Entonces, bueno, pues esta situación nos hace por lo menos debatir sobre ello e intentar mejorar las cosas. Antes de dar paso a Carla, preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo se ha manifestado esta normativa y que no se puede a los aficionados, y imagino que mediante los clubes, ahora nos dices? Y también me parece interesante, has dicho hasta etapa junior, o sea, formación, pero en cuanto pasan de los 18 años en etapa senior, ¿hay la misma regla o qué opinión tenéis acerca del baloncesto más 18, tanto amateur como profesional, que también puede haber una diferencia? Sí, hay una diferencia, pero muchas veces la afición es la misma, porque te mueven, hay equipos provinciales que mueven mucho más público que a lo mejor equipos que están en competiciones más elevadas, ¿no? A ver, nosotros hemos legislado dentro de nuestras normativas de competición, están reguladas y se puede sancionar lo que he comentado, el hecho de utilizar pues cualquier elemento que distorsione el juego. Elementos físicos, no el grito, el insulto, eso está también tipificado tradicionalmente, ¿no? Y es el árbitro al final la persona responsable de registrar todo eso en un acta que luego puede ir a juez de competición y es quien lleva a término la posible sanción a hacer. Pero yo creo que trasciende muchísimo más, que el objetivo que tiene la federación con esto es empezar a formar. Entonces, si nosotros formamos en deporte de edad, es decir, hasta junior, que tienen 17, 18 años, que es cuando ya dais el paso a lo siguiente, y ya estamos en categoría senior, si tú te has habituado a no utilizar bombos y a no utilizar esos elementos para distorsionar, pues es previsible pensar que a lo mejor la grada funcionará de otra manera. Es curioso porque al final depende mucho de la cultura. Yo he estado en Japón, he estado en partidos de fútbol, y os aseguro que allí no distorsionan, hay un respeto increíble desde la grada, entonces es posible, muy probable que sea un tema de educación, de hábito, de eliminar prejuicios o normalizar situaciones o conductas anteriores. Antes se nos motivaba de una manera y ahora se motiva o se pretende motivar de otra, ¿no? Entonces también de cara a la afición, el cómo enfrentarnos a un partido y cómo disfrutar de un partido, que al final es un espectáculo, es un motivo de compartir algo que nos gusta desde diferentes sitios y tenemos que intentar no salir pues un poco apesadumbrados o abochornados por la conducta que hayamos tenido allí. Tú, Carla, desde tu experiencia, no sé si alguna vez, bueno, has dicho que por suerte no has vivido situaciones de este tipo, pero lo mismo no como deportista, pero sí es de la grada, si va a haber algún compañero, alguna amiga o algún amigo, y sí que lo has visto en otros deportes. ¿Qué opinión te merece a ti el tema de los abucheos y demás en el deporte de base y también a nivel profesional? Pues creo que al final más o menos lo mismo está normalizado, sobre todo en deportes de equipo, esos abucheos, bríos, porque bueno, al final las masas se vienen arriba y empiezan por un silbido y luego pues creo que no tienen límite y se van como viniendo más arriba en ese sentido. Entonces yo creo que el organizador o alguien que baje un poco y que ponga un poco freno para que la gente se dé cuenta de la situación está bien, sobre todo porque la mayoría de esas personas no han vivido lo que estaban viviendo esos jugadores y no se dan cuenta por lo que eso significa y más o menos pues llegamos al mismo, que son situaciones que están normalizadas y que no deberían de ocurrir y que sobre todo hay que vivir el deporte desde el respeto y donde acaba ese respeto y donde empieza pues bueno una situación más violenta, pues creo que es donde teníamos que poner un poco límite y buscar esa línea que es bastante fina. No sé si tú también has vivido alguna situación de este estilo, pero aunque no la hayas vivido en primera persona, seguro que has oído hablar de ellas 1000 veces. ¿Qué opinión te merecen los silbidos en formación y luego también en profesional, que son todavía más comunes? Hombre, pues no está bien, pero sí que es verdad que nosotros es algo como normal. O sea, tú ibas a un partido, yo con mi hijo íbamos, lo hemos hablado antes, íbamos al partido de fútbol y el árbitro a lo suyo, los muchachos jugando y pasándoselo bien y los padres, pues bueno, lo más bonito que le decían a los otros padres o al árbitro, pues te puedes imaginar.
Entonces es algo como, a ver, es algo cultural y como que nos parece algo normal, ir a un partido de fútbol o ir a ver, nosotros ahora, por ejemplo, que tenemos al baloncesto, al Zunder, que vaya la gente y se compren silbatos y algo que no lo tienes ni en casa y te lo compras para ir a ver el partido, pues es algo, para nosotros es Y eso cultural. que las aficiones del Thunder Palencia son de las más relajadas. Claro, pero bueno, la gente ya, pues vamos bueno, por lo típico, pues ¿qué llevamos? Pues ahí está todo, en la cultura nuestra. Desde luego. Yo también lo he sufrido como deportista, Fabio. Me duele que nunca me entreviste como deportista, la verdad. Y jugaba al baloncesto, o sea, que encima de tus negociados. A mí también me ha silbado, pero creo que el problema no era más yo que los silbidos. O sea, a mí lo que me parece, escuchándoos, es, o sea, posiblemente lo que tendríamos que tomar conciencia, como tú has dicho, es de que el deporte tiene esa parte educativa. Entonces, en ese contexto que no es competición exactamente, o sea, cómo permitimos y seguimos tolerando situaciones como esas que no toleraríamos en ningún otro ámbito, ¿no? Entonces, mi reflexión viene por ahí, ¿no? Es decir, creo que es que eso que merece un parón, ¿no? ¿Cómo se trabaja con las familias eso? O sea, al final, creo que también es la punta del iceberg, porque es que es un punto de agresividad muy, muy importante. O sea, yo lo he vivido en la grada con mis hijos. No he ido tanto, pero lo he visto. Entonces, creo que también o sea, creo que es importante retomar esa parte de protección integral, porque la familia tiene un papel muy importante en esto. Y yo no sé desde el deporte cómo podéis trabajar con eso, ¿no? O sea, sería otro agente al que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Creo que he hecho más preguntas que aportaciones. Yo creo que aquí también entra en juego dos cosas. El deportista que lo percibe, primero, cómo se le educa y el ejemplo que se le da para lo que él vaya a hacer el día de mañana, y segundo, cómo lo percibe, porque lo mismo le da igual, pero lo mismo le afecta. Y aunque no lo exteriorice, lo mismo dentro también puede ser un problema para ese deportista, que quizás cuando es profesional y por desgracia no siempre puede estar más acostumbrado, pero cuando es un niño o es más joven o es una niña o un adolescente, quizás es más complicado llevarlo. Ahora vamos a la tercera situación, que es distinta a la violencia que se puede encontrar aquí, pero que también es otro tipo de violencia. Recientemente se ha sancionado a 4 clubes de una liga de baloncesto escolar por incumplir las normas al hacer que los niños jugaran en 2 ligas en contra del reglamento, acción que por otro lado se lleva haciendo años. Es decir, 4 clubes de una liga de baloncesto que los mismos niños jugaban el fin de semana 2 ligas, la provincial y la escolar, por ejemplo. Entonces aquí entra el dilema de los niños son niños y quieren jugar y divertirse, pero hasta qué punto los adultos tienen que poner el límite a los entrenadores, primero por un tema físico y demás, y segundo por el tema de que hay un reglamento y hay que acostumbrar a que si está la norma y está mal hay que cambiarla, y si está bien hay que cumplirla. Entonces quiero saber vuestra opinión acerca de esto. Bueno, yo creo que conozco lo que está pasando. Al final estamos hablando de una situación que viene repetida en el tiempo. Creo que ahí está el quid de la cuestión. Entonces, no es tanto si está o no prohibida en la norma, como que se ha venido repitiendo en el tiempo y ha sido consentida por todos los agentes que han participado en ello. ¿Qué se busca con que los niños hagan mucho deporte? Luis Enrique, que es del mundo del fútbol, lo decía, los niños lo que tienen que hacer es jugar mucho, hacer mucho deporte. Yo no creo que haya un problema en que los niños jueguen 2 partidos, incluso hay niños que hacen baloncesto y fútbol, o baloncesto y atletismo, o baloncesto o fútbol, es decir, compaginan varios deportes y están practicando deporte en el fin de semana desde el punto de vista de competición durante mucho tiempo. Creo que nadie como su familia, sus propios entrenadores o ellos mismos deben de regularse hasta dónde están sus límites físicos para poder hacer eso, pero sí veo importante poner a su disposición tiempo de juego.
porque tenemos que pensar que en los niños no todos tienen los mismos minutos de juego en un partido. Tenemos niños, por ejemplo, en baloncesto, voy a hablar del caso, si tú tienes un equipo federado en autonómica, tú tienes 12 niños jugando esa competición, pero habrá niños que jueguen 35 minutos y niños que jueguen 5. ¿Cómo evoluciona un niño a nivel de competición, que al final es donde tomas decisiones, donde realmente tienes la capacidad de mejora, si solo tiene 5 minutos en un partido? Pues muchas veces lo compensas dándoles minutos en otro tipo de competiciones, donde además muchas veces cambia su rol. En un equipo tiene un rol y en otro equipo tiene otro. Si tú eso lo gestionas bien y no lo haces desde el punto de vista competitivo, es decir, si el objetivo no es al final levantar la copa, que sí, que cuando competimos es eso, pero cuando estamos buscando que jueguen más minutos no debe de serlo, yo creo que si esto conseguimos centrarlo, no habría habido estos problemas. Es muy probable que las denuncias vengan desde clubes que lógicamente al final ven limitada su capacidad de competir en igualdad de situaciones, porque muchas veces pues, los jugadores con más talento o los equipos más competitivos están en unas ligas concretas y si están también en las otras ligas, pues están quitando oportunidades a jugadores que están jugando eso, ¿no? Pero bueno, al final creo que desde el mundo de la gestión tenemos que aplicar sentido común, ver qué está pasando, escuchar, que muchas veces mantener los ojos abiertos e intentar mirar por el bien de los niños. Y si lo que buscamos es que jueguen más minutos, pues que los jueguen. Y si lo que se busca es que los jugadores que juegan un tipo de competición reciban su recompensa por su juego en ello, que la reciban. Pero a lo mejor el equipo que ya está jugando una competición puede jugar otra, pero no tiene por qué aspirar al título, ¿no? Entonces, muy probablemente, cuando entra esa parte de levantar la copa, si la eliminamos, es muy probable que sea más fácil convivir con la competición y con el diálogo y el debate. Desde luego, la realidad, por desgracia, muchas veces, y en este caso en la mayoría de situaciones que sea, es, cuando un equipo juega en dos competiciones, la realidad es diferente a la teoría y muchas veces, bueno, no sé si el término es sobreexplotar, pero se utiliza todavía más a los que más talento tienen y por otro lado a los que menos minutos tienen. Incluso hay veces que se sienten peor porque ya no es solo una vez en el fin de semana cuando juegan poco, sino que son dos. Y eso también es otro tema que ayer cuando presentamos estos dilemas lo asociamos también a cuando ya no solo el equipo sino un solo jugador dobla en categoría con más mayores, que por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de una deportista que has competido con más mayores. Entonces, tú por ejemplo, ¿qué opinión nos puedes dar desde tu experiencia personal de ya no doblar en tu misma categoría, sino con categorías superiores, que a nivel físico incluso es más sacrificado? Así es, y aparte de doblar en el mismo deporte, incluso yo llego a hacer dos deportes a la vez y bueno, creo que no hay ningún problema, que al final el límite de minutos haciendo deporte pues debería ser de cada niño, de lo que él vea y ya está. Y simplemente el problema viene cuando se profesionaliza un deporte, más allá de al final de jugar más o menos, porque cuando el deporte simplemente es un juego, creo que pues cuanto más, incluso mejor, si no hay ningún otro problema, y simplemente cuando se profesionaliza y ya estás exigiendo y ya buscas unos resultados, ahí creo que sí que habría que poner límites en muchas situaciones, cuando ya son menores, tienen 13, 14 años y tú les estás exigiendo una competición, unos niveles y unos resultados. Ahí así, porque al final influye a nivel de la persona, del niño como tal, en todos los ámbitos de su vida, y va pues eso se va a repercutir en su vida en general. Pero creo que en otros aspectos no hay ningún problema. Yo doblaba con categorías mayores y creo que a mí eso simplemente pues realmente me gustaba, yo me lo pasaba bien y para mí también era un reto y me lo tomaba bueno pues como algo que puede ir a mayores y no sé, creo que no hay ningún problema. Al final es eso, mejor estar haciendo deporte, estar con tus amigos, que eso siempre va a sumar. Desde luego, una vez compites en dos categorías y demás, se puede competir con mentalidades muy distintas. Hemos visto casos en los que desde los 8 años ya se están exigiendo resultados deportivos y olvidando otro tipo de resultados
quizás también más necesarios, y recuperando otra reflexión de ayer, decíamos que deportistas son importantes formarles, pero luego en la vida adulta, ¿cuántos van a seguir siendo deportistas y cuántos van a seguir siendo personas? Pues personas todos, deportistas esperemos que muchos, pero no es siempre el caso. Vosotras como madres, ¿cuál es la... Bueno, tú lo has tenido en casa, ¿cuál ha sido tu pensamiento cuando se te ha planteado esa situación en la que tu hija entrena más, con más categorías y demás? A ver, en nuestro caso en concreto es que no te puedo decir mucho más que lo que nosotros hemos vivido. Nosotros pasábamos la vida pues haciendo todo tipo de deportes, su hermano jugaba al fútbol, también hacía atletismo, entonces había un partido, pues se apuntaba al partido, había otro partido, pues seguía, luego había una carrera, también se apuntaban, nos íbamos a la montaña y se tiraban 9 horas. Entonces, los estudios, como siempre los han llevado muy bien, para mí ha sido algo que les ha ayudado. Luego, en plan de reglamento, pues yo ahí ya no te puedo decir si sanciona o no sanciona ni cómo va el reglamento. Yo cuando ellos han podido disfrutar y han estado con sus amigos jugando en un partido, luego les llevaban para otro que también tenían amigos, es que luego estaban con ellos jugando. O sea, yo creo que ha sido muy positivo. Pero cada niño también, los padres son los que tienen que limitar un poco las actitudes que ellos tienen y si se acaban frustrados o acaban mejorando su estima personal. Entonces, yo creo que es también un poco particular. Desde luego, también hay que ver el caso concreto. Pues yo vuelvo un poco a lo que decía antes. O sea, mi reflexión es sobre qué lugar ocupa el deporte en el desarrollo, o sea, culturalmente o como sociedad le ponemos, ¿no?, en el desarrollo de una persona, porque yo creo que tiene poca relevancia en el currículum educativo, es decir, tiene muy pocas horas de deporte, muchas más de matemáticas y de otra serie de asignaturas, que muchas veces a lo mejor no son tan beneficiosas para su desarrollo, sobre todo en edades muy tempranas, que posiblemente el moverte, o sea, está comprobado que desarrolla las capacidades cognitivas, pero además se empodera, ¿no? Entonces, la cuestión es, y además tú lo has dicho antes, ¿no?, es decir, tendremos que hablar con los colegios. Al final es verdad que el ámbito deportivo está muy vinculado al ámbito educativo. A lo mejor tienen que darse más la mano y empezar a coordinarse y separarse más, como ha dicho Carla, de lo que es la parte profesional, de lo que es la parte puramente educativa, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, el caso que tú comentas, pues puede estar muy bien si un niño, pero cuando lo que estás es compensando, intentando que ese niño tenga más oportunidades de juego, pero si además no entrena 3 o 4 horas a la semana y ese niño no puede porque sus capacidades no lo permiten, entonces estás limitando el acceso a esa herramienta que me parece que socioeducativamente es tan potente para ellos, ¿no? Entonces, creo que de nuevo lo que tenemos que repensar es dónde situamos el deporte. En ocio y tiempo libre, como lo pone la LOPIBI, o en el ámbito educativo, o dónde, pero creo que tiene que tener, o sea, creo que posiblemente ese sea lo primero que tenemos que pensar, ¿no? No lo sé. Ya por último y por ello lo más importante o de lo que más, vamos a plantear ahora una situación, no se ha dado, es simplemente ficticia, para ver cuál sería, según vuestro pensamiento, la mejor respuesta, equilibrando un poco esa discusión entre formar personas y formar deportistas. La situación es la siguiente: un deportista está en una concentración en un hotel de convivencia y rompe una puerta o rompe algo, una pared, una cama, lo que sea, haciendo una gamberrada, justo el día antes de jugar un partido importante, y además quien lo rompe, el deportista, es muy importante en el equipo, es fundamental. ¿Cómo se actúa? ¿Juega? ¿No juega? ¿Se le da mayor protagonismo? ¿Se le da menor protagonismo en el partido? ¿Cuál es la mejor respuesta que se puede dar ante una situación de estas para bueno, pues que aprenda si lo que está bien, o sea, que lo que está bien y lo que está mal? Empiezo yo. No creas que es fácil lo que has planteado, sobre todo porque podemos ser contundentes y decir lo que enseña a un niño que tiene una actitud irresponsable es esto, y lo que enseña a sus compañeros de equipo es esto, ¿vale? Y tomar una decisión drástica. ¿En qué momento toma esa decisión? Por ejemplo, esa decisión es: no vas a jugar partido porque fuera del campo
tu comportamiento no ha sido el adecuado y tenemos unos valores, que esto es importante, por eso es importante que los clubes tengan unas normas de conducta y una serie de cosas que los niños tengan muy implícitas. Nosotros en nuestro municipio, nuestros niños firman un contrato ya desde muy pequeños para saber cómo tienen que comportarse, ellos tienen que ser conscientes de lo que hay. Entonces es importante que lo tengan. Ahora bien, ¿cómo ha sido? ¿Cómo está el niño? O sea, hay que empatizar con la situación. Él sabe que ha hecho algo que está mal y cómo le está afectando. Y esa actitud o esa acción tiene que tener una consecuencia. ¿En qué momento aplicas la consecuencia? ¿En qué momento le informas si la decisión es no vas a jugar el partido? Porque aquí hemos venido a dar ejemplo y ser ejemplo no solo es en la cancha, sino también fuera. ¿En qué momento le transmites a ese jugador tu decisión? ¿Cuál va a ser su participación a partir de ahí? ¿Cuál es su rol en el equipo ante un partido trascendente? Tiene que entender que ya no va a tener una participación activa, pero que su participación tiene que ser importante porque a lo mejor es un jugador que motiva a los demás, ¿no? Entonces, hay tantos elementos que manejar en esa situación. Por eso es tan importante que los entrenadores estén preparados pedagógicamente para saber atender al jugador en el momento, frenar la situación, calmarlo, vuelta a la calma. Si además es por la noche, tiene que descansar y va a descansar y probablemente no para jugar el partido, pero sí para sentar pues toda la situación y para el día siguiente entender cuáles van a ser las consecuencias de su acción. Porque si los niños toman decisiones no adecuadas y no tienen consecuencias, no hace falta romper nada, pero si un niño decide que se va de fiesta y sus compañeros han hecho su tiempo de descanso y aun sabiéndolo el entrenador le premia con 35 minutos de juego, no está dando un buen ejemplo a sus compañeros ni está siendo un buen jugador de equipo, ¿no? Y eso lo enseñamos desde la perspectiva del entrenador. Por eso es tan importante formarlos pues en todas las situaciones y bueno, pues trabajar con estas situaciones y con la parte de la frustración que, ojo, muchas veces no con los mejores ganas el partido. Todo depende del enfoque, ¿no? Pero claro, para el entrenador también es una situación importante enfrentarse a esa toma de decisiones. Entonces, bueno, es un ejemplo que yo creo que tiene mucho, o tendría mucho de lo que hablar, pero que creo que precisamente del tema que estamos hablando, pues al final son las cosas realmente importantes. No sé si tú lo has vivido, incluso porque, por ejemplo, el otro día teníamos ayer a un deportista, Alejandro, que tiene apenas 14 años, juega al balonmano, pero que ya nos decía que en un campeonato de España había vivido una situación similar, que un compañero había roto una cama. Entonces, no sé si tú lo has vivido alguna vez, en alguna concentración o algo, o si no, ¿qué opinas acerca de ello? Claramente ha estado un montón de concentraciones y ha habido muchas acciones de eso y sobre todo a mí en balonmano siempre me acuerdo que las charlas que nos daban iba más que los resultados y el rendimiento, siempre los valores, siempre, todas las charlas, antes de competir, en las concentraciones, sobre los valores. Entonces yo creo que sobre todo en categorías menores donde tú quieres incidir sobre esos temas, los deportistas siempre al final se quedan con las circunstancias de lo que ellos hacen. Entonces, si tú vas a hacer lo que te dé la gana y aún así vas a salir de la tuya, vas a jugar, que a ti es lo que te importa, pues muchas veces te da igual lo que te digan, si te riñen o no, porque estás en una edad que dices, bueno, pues ya está, me salgo con la mía y listo. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más estrictos para que ellos sean consecuentes y así realmente como se aprenda al final con acción, resultado, y si tú ves que has hecho esto y te quedas sin jugar, a ellos, sobre todo a los niños, lo que más les importa es el partido y creo que ahí es como más conciencia toman de lo que supone su acción, porque si no creo que todo al final se queda en risas, que tus compañeros dicen jaja, qué gracioso ha sido, porque al final siempre es eso, no es el más guay, el más gracioso y no llega a ningún lado. Entonces yo creo que hay que ser estricto y que no va a ir a ningún lado, que igual ese partido se pierda porque ese jugador no ha jugado. Al final creo que hay que resumirlo en educación, en deporte de educación, y que es lo más importante, más que ese partido que se haya ganado o no, creo que no se van a acordar ni ellos mismos en un par de años, así que creo que lo más importante es la educación de ese chico. Para mejorar todavía un poco la situación y para que no os copiéis las respuestas, porque veo que lo tenéis muy claro, lo voy a mejorar un poco. Y si en vez de ser la noche anterior es durante la actividad, durante el partido,
Porque yo eso sí que lo he visto y además, por desgracia, en diferentes equipos, diferentes personas, o sea que es algo que sucede a menudo. La típica situación, e incluso también se ve por la tele, llega al descanso un partido de fútbol, van perdiendo 3-0 y ya no solo un jugador, sino que también un entrenador pega una patada a una silla o algo antes de irse al vestuario. Ahí, si es un entrenador, desde luego el ejemplo es malísimo, pero si es un niño, esa información, es no el entrenador, sino el jugador, ¿qué debería de hacer el entrenador? ¿Cambiarle o esperar a que acabe el partido para demostrarle que lo que ha hecho está mal? Yo supongo que si es durante el partido y lo que tú acabas de proponer, yo le dejaría en el banquillo. Si es el caso de la puerta, pues depende cómo es que claro, depende de las situaciones. Si son niños, es un principio de liguilla, pues a lo mejor el partido no es... Pero si es un final, no tienes por qué castigar al resto de los niños, que a lo mejor para ellos es el líder, y si ya le quitas, como que se van a estar perdidos y pueden perder el partido. Tomaría castigo después del partido, a lo mejor. Depende, conoces al niño, lo que más le puede doler, pero no castigaría al resto. Porque a lo mejor esos niños ya, al quitarles el líder, pues ya no ganan el partido. Entonces es como que castigas al resto de los niños. Durante un partido, la patada, sí, le dejaría sentado en el banquillo. Pero vamos, yo creo que el entrenador es la persona que tiene que tomar la decisión. Y, por ejemplo, mejoro todavía un poquito más sobre la reflexión que has hecho tú. A María José ya la dejamos la respuesta más complicada. Si es el líder del equipo, es un líder al que se supone que los demás siguen o tienen como referente. Pero claro, también está siendo a nivel deportivo y fuera de la pista. También es algo en lo que es referente, en romper algo, en dar un mal ejemplo. Entonces eso, ¿qué opinión te merece a ti, María José? A ver, hombre, mi opinión de dar una patada a una silla en un partido es negativa. Otra cosa es lo que tienes que hacer con el niño o con la niña. Y ahí creo que mi respuesta sería la misma en la cama, de romper la cama, romper la silla, que no sea el líder, que sea el líder. Creo que hay que ir al caso concreto. Entonces, esto nos sitúa en la toma de decisión que tiene que hacer el entrenador. Y nos sitúa en el previo de lo que han estado comentando antes, ¿no? Es decir, la persona que tiene que tomar esa decisión tiene que tener suficiente información, tiene que tener suficiente formación para poder evaluar una situación. Es decir, es que a lo mejor ese niño tiene un contexto concreto que le ha llevado a actuar de esa manera. Luego también es cómo influye el estado de ese niño en el resto del equipo. Es decir, es que tiene que evaluar tantas variables que volvemos a lo que estabais comentando antes, que lo que necesita es una formación previa de cómo gestionar esa situación, ¿no? Entonces creo que desde fuera, a lo mejor si tenemos protocolos que dicen tirar una silla en el campo, sanción de 2 partidos. Vale, pero a lo mejor eso no es la mejor medida ni es coherente con las consecuencias que tendría que tener por el contexto que tenga ese niño en el que haya realizado esa conducta violenta, ¿no? Entonces, creo que también lo bueno que nos da esta norma o este marco es que nos hace pensar todos esos protocolos, esos procesos. O sea, lo que te estaba comentando antes con la sanción de los 2 partidos sin jugar por haber parado el partido y haberlo, vamos, que ya no continuó, ¿no? Es que posiblemente tengamos que ser un poco más reflexivos o más analíticos y dar más flexibilidad y más autonomía a las personas que son referentes en este caso, como el caso del entrenador, ¿no? O sea, más agencia. Pero para eso tenemos que haber posiblemente consensuado muchos más objetivos y tener claro hacia dónde vamos todos. Y repito que creo que ese es el objetivo último de la LOPIPI, es esa toma de conciencia, ¿no? No quedarnos con situaciones concretas, porque es que la lista de situaciones perfectas no van a aparecer, sino que lo que vamos a tener es que como seres humanos y profesionales formados tomar unas decisiones y con esas competencias que vosotros decíais, ¿no? Pues tener empatía, pero también conocer cómo se desarrolla un niño, conocer su situación concreta. Es que la responsabilidad de un entrenador es muchísima, pero no solo de un entrenador. O sea, vosotros como delegación la federación tenéis muchísima responsabilidad en cómo gestionar todo eso. O sea, es que
es profesionalizar y empezar a tener mucho más claro el diseño y hacia dónde queremos ir en esto, ¿no? Bueno, y ahora ya sí que sí, para clausurar os voy a pedir, 30 segundos, un minuto de reflexión y de conclusión, vuestro resumen, lo que habéis sacado de esta mañana hablando sobre situaciones de buen trato en el deporte y de la LOPIBI. Bueno, pues yo me llevo primero el aprendizaje de todo lo que habéis comentado, porque de lo que decimos siempre hay cosas que asumir y que te hacen incluso reflexionar en cosas que tienes cerca para hacer mejor. A mí me parece que la LOPIBI es una ley que viene para sentar una base necesaria, que es verdad que a nuestro alrededor ya estamos haciendo cosas, porque por ejemplo a nivel de mujer, pues en la Federación de Baloncesto ya tenemos un área de mujer, ya tenemos programas de monitorización que ayudan a las menores árbitros a enfrentarse a situaciones, es lo que os decía antes de la capacidad de escuchar, ¿no? Entonces, y los referentes, cuando las deportistas que estáis más arriba podéis ayudar a las pequeñas. Es que es muy probable que tengamos que integrar ya no solo la opinión del deportista joven que lo está practicando, sino la opinión del deportista más veterano, aunque sea incluso en edad todavía no mayor de edad, todo lo que pueden aportar a sus compañeros y cómo pueden ser una línea de hacia abajo, de aportar solución en la toma de decisiones ante situaciones complicadas. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad la que tenemos de evolucionar un poquito más, de ir a un entorno deportivo transformador, pero en positivo, para ser más competitivos, porque al final lo que buscamos también es ser competitivos, ¿no? Es importante tener esos valores, integrarlos, pero poner el foco en la persona y en lo que esa persona puede proyectar a equipo o a su entorno más cercano, y también poner el foco en la familia como un elemento muy importante, y la formación de quienes realmente pueden proyectar, pues yo creo que un deporte mucho más sano, concentrado en animar, en hacernos mejores, en vez de en ver enemigos al que viene a ayudarnos a ser diferentes o a tomar decisiones mejores. Bueno, yo creo que sobre todo me quedo así por lo general con la asistencia de LOPIBI, que yo ni siquiera sabía que esta ley existía, y al final yo como deportista profesional, creo, si yo no sé de la existencia de esta ley y todo lo que ella conlleva, creo que sobre todo pues en edades menores ellos tampoco lo saben, y la importancia que es educar y llegar a esos niños que al final son para los que esta ley desarrollada y por los que se está volcando toda esta formación. Entonces creo que me quedo con eso y con la importancia de lo que es educar y desarrollarlo. Carla, la nueva embajadora de la LOPIBI en el mundo del atletismo. Lo mismo, ¿qué reflexión que te has llevado? Tú has estado menos tiempo aquí con nosotros hablando, pero nos has estado escuchando. ¿Qué conclusiones sacas? Positivas. Yo realmente, pues como Carla, la ley no la conocíamos, y creo que todo lo que pueda amparar, empezando por los niños, es algo muy bueno, y sí que pues dar a conocer y que ellos sepan que pueden contar con esta ley que les va a amparar, que no sigamos normalizando situaciones que no son para nada normales. Entonces, creo que cuando tienes una herramienta, pues siempre para ellos les puede ayudar mucho y les puede sumar como personas, y para que no terminen frustrados. Y a ti te voy a pedir de forma especial que nos resumas desde tu punto de vista, pero sobre todo también técnico, el resumen de toda la jornada, mirando a cámara, también cortito, pero mirando a cámara con el resumen, ¿vale? Vale. Siempre me pides lo más difícil, Fabio, ¿eh? Me tiene manía, yo creo. No, hombre, no, es porque lo haces bien siempre. Bueno, qué majo. Bueno, pues yo creo que en resumen podríamos decir que lo primero que hemos hecho es, o lo primero que nos planteamos es una toma de conciencia, ¿no? de las obligaciones o de las cuestiones que pone sobre la mesa esta ley de protección integral contra la violencia para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y un poco concretamente con lo que hemos visto hoy, me quedaría con lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos a esto para darlo a conocer, ¿no? Porque creo que ese es el primer... todas las personas, bueno, salvo prácticamente Carmen, el resto de las personas que hemos ido entrevistando prácticamente no conocían la existencia de la LOPIBI. Creo que un desafío muy claro es
no solo informar, sino ser capaces de llegar y de comunicar bueno, pues, lo que supone la LOPIVI, y no solo eso, sino también de motivar, ¿no? de explicar cómo puede cambiarnos en positivo. Hemos estado hablando, sobre todo en la sesión anterior, dedicada a las chicas y a las niñas en el deporte. Estuvimos sacando, digamos, prácticas malas, no buenas prácticas, pero hoy hemos conocido buenas prácticas, no solo por parte del ámbito del atletismo, sino también, por ejemplo, de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Bueno, pues creo que debemos aprender de esas buenas prácticas y empezar a compartirlas con el resto de federaciones y con el resto de... Bueno, o por lo menos nosotros somos responsables de hacerlas llegar. Y luego ser conscientes de que realmente esto vamos a tener que ir tomando decisiones y que siempre se puede hacer mejor. Eso es el buen trato, es decir, vamos a tomar lo que ya hacemos, revisar lo que hacemos, darnos el permiso de equivocarnos y, si nos hemos equivocado, pensar que la siguiente vez lo vamos a hacer mejor. Yo creo que ese sería un poco el resumen, ¿no? Fantástico resumen el de las 4, y ahora ya sí, para acabar, quería daros las gracias, Carmen, por contarnos todo lo que nos has contado y participar en esta tercera edición. A Carla, por supuesto, también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotras dos por, habéis llegado justo al final aquí al escenario, pero también muchas gracias por asistir, y nada, también por supuesto dar las gracias a todos los que nos han seguido a través de la pantalla. Esto ha sido todo, el mes que viene más, y ahora sí que sí, muchas gracias y adiós.